Hombre de Radio conversa con un importante invitado en el bloque de entrevista. Una presentación de Tarapacá Smart, la articulación regional para generar ciudades inteligentes. Bien, estamos de regreso, vamos a conversar acá en el estudio, está con nosotros para hablar de temas de salud, temas sanitarios de la región de Tarapacá, el Seremi de Salud, David Valle. Seremi, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Cristian, ¿cómo estás tú? Gracias por invitarme, como siempre, feliz de estar contigo y con todas las personas que te escuchan. Y tema importante que tratar porque está lo de la vacunación, está el hospital de alto hospicio, vamos a hablar de aquello, y otras temáticas de salud. A ver, ¿por cuál comenzamos? Estamos dispuestos. Partamos con las vacunas de las bivalentes, el tema del COVID-19. ¿Cómo está este proceso de vacunación que ha sido criticado porque no se ha difundido tanto? La gente como que le perdió un poco la cuenta de esto, se ha olvidado un poco de esto. Todos nos hemos olvidado, la verdad. Yo ni me acuerdo cuándo fue la última vacuna. En serio, yo no me acuerdo, pero hay que revisarlo. El sistema, uno puede revisar y decir, me toca, y va y se vacuna, ¿sí? Exacto, de hecho también existe... aviso por parte del sistema de cuando te toca la vacunación. Ya. Lo que hemos visto ahora es que si bien siempre estamos como luchando y bregando porque la gente vaya a vacunarse, en esto, en el sentido de que ahora comienzan las clases, de que los niños vuelven al colegio, etcétera, nosotros reafirmamos la situación de que es mucho más importante la vacunación, ¿no es cierto? En los niños, obviamente, con las vacunas de refuerzo, a aquellos que les faltan el esquema, y en los adultos, a las personas ya con la vacuna bivalente. Déjame poner un ejemplo, Seremi, personal. Mi hija le dio COVID hace un par de semanas. A mí no me dio, yo me hice el test después y no me dio, y estaba al lado, pero mi hija sí. Pero por tener la vacunación... no pasó más allá de la fiebre. Así es. Pasó al otro día y ya estaba bien. O sea, un día y medio le duró. Exacto. De hecho, este tema de que hayamos comenzado con una campaña de vacunación tan importante, ¿no es cierto? Dio esta como inmunidad, digamos, para que tengamos que... Porque obviamente la vacuna, así también como la vacuna de la influenza, muchas veces la gente espera de que no van a tener la enfermedad. Ya, la vacuna de la influenza, tanto con la vacuna del COVID, lo que nos llama es a que no tengamos enfermedad de gravedad, ¿no es cierto? Que lleguemos a la UCI, como vivimos el año pasado y el antepasado. Entonces, volver a decir a la gente, esta semana, el día 17, partimos con la campaña de vacunación de influenza. Ya la partimos la semana pasada para los grupos, para el personal de salud exclusivamente, ya, porque son los que van a tener que atender a las personas cuando lleguen a los centros asistenciales. Pero también ahora lo vamos a llevar a la población, como todos los años. La vacuna de la influenza es importante. Hay que recordar que la influenza también puede tener casos graves que pueden llegar a la UCI, ¿ya? Entonces, si bien, como dices tú, la gente ha bajado un poco la percepción del riesgo, no hemos olvidado el tema de del esto. COVID, exacto. Es un tema que yo siempre cuando hago entrevistas me dicen la pandemia pasó. No, la pandemia no ha pasado. Quizás pasó el pic pandémico, que tuvimos 1.000, 2.000 casos, ¿no es cierto? Pero ahora seguimos manteniendo, si bien una baja cantidad de casos activos, pero todavía está entre nosotros. Y hay que revisar en el mismo sistema de siempre. Mevacuno.cl. Ya. El root y la clave única. La clave única, y con eso ya tienen toda la información. Ahí te aparece cuándo fue la última vez que te vacunaste. Exacto. ¿Y hoy día están vacunando para qué grupos etarios? ¿La bivalente? Ya, la bivalente está en estos momentos para mayores de 50, para personas inmunocomprometidas, ¿no es cierto? Para personas adultas mayores, para las personas que trabajan en los ELIAM, que trabajan con personas que son de alto riesgo, y ahora estamos concientizando y enfocando el tema de nuestras atenciones en personas que, por ejemplo, trabajan con niños, profesores, asistentes de la educación, etcétera, preparándonos para esta vuelta a clase. La vacunación en los lugares que corresponden, que son los consultorios, los vacunatorios. CEFAM, generalmente, ¿sí? Usted va, por ejemplo, los que son asistentes de la educación o profesores pueden llevar algo que compruebe, ¿no es cierto?, que son trabajadores de la educación, asistir a los CEFAM, y con eso ya no hay ningún problema. Hay información de que estuvimos bajo, o sea, hubo información algún rato de que estuvimos muy bajo en la vacunación. Sí, es verdad. ¿Esto se fue nivelando? ¿Quedaron un porcentaje importante de la población sin vacunar? A ver,
si bien hemos visto que hay un cierto repunte, pero seguimos estando bajo de los porcentajes de vacunación. En el primer esquema. No tanto en el primer esquema, sino que ahora vemos más que nada el bivalente. Ya. En el primer esquema tenemos altos porcentajes porque la gente al final completó, o la mayoría de la gente completó su esquema. Ya. El tema de la bivalente es el que en realidad nos trae bien complicado, porque hemos visto que poca gente ha acudido a vacunarse, por esto mismo que hablabas tú, ¿no es cierto?, de la baja percepción de riesgo. Pero hay que recordar que si no tenemos las vacunas, nos exponemos a tener una patología bastante grave y que puede traer bastante complicaciones. Consecuencia, hoy día la UCI, el Mercurio trae una nota hoy día respecto a que la UCI está en casi nivel 0 a nivel país con el COVID. Sí, 0. Sí. Pasamos de una situación bien compleja con patología respiratoria ahora a no tenerla tan compleja, pero de todas maneras estas situaciones pueden cambiar en cualquier momento. Sí, y ya, la gente tiene que vacunarse, está la bivalente ahí disponible, y la gente que todavía quedó pendiente con la primera o segunda vacuna, ¿puede hacerlo todavía? Sí, ¿no? todavía puede hacerlo, puede acercarse. Sí, ya. Nosotros tenemos en el DBI, que es nuestro depósito de vacunas de inmunoglobulinas del hospital, tenemos ya suficientes dosis para poder seguir con los procesos de vacunación donde se quedaron estancados. Seremi, hay un auditor que tiene un hijo con temas de salud que me está hablando ahí por el streaming, así Patricio llama nomás, Patricio quiere llamar y preguntarle algo al respecto, así que le voy a dar la línea abierta. Patricio, espero la llamada para que le haga la pregunta al Seremi. Yo sé que Patricio tiene un hijo con alguna condición en particular, así que haga la pregunta respectiva. Patricio, ¿eres tú? Sí, Patricio, te escuchamos. Muchas gracias, Seremi, ¿cómo estás? A ver, dame un segundo, deja pasar el audífono al Seremi para que te escuche, por favor. Sí. ¿Aló, Patricio? ¿Aló, sí? Hola, ¿cómo estás? Te habla el Seremi. Muy buenos días. Dígame. Buenos días, Seremi. Mire, primero que todo, gracias, agradecer, Cristian, por el espacio. Seremi, mire, yo soy papá de un paciente, lastimosamente sufre una enfermedad crónica terminal, que es la fibrosis quística, y que lamentablemente, como muchos padres acá en la región de Tarapacá, que somos como 7 niños aproximadamente, verá que no son demasiados, lamentablemente, Seremi, no hemos recibido la atención adecuada para nuestros hijos. Estamos muy preocupados, estamos desesperados, Seremi. Rogamos siempre, esperamos ansiosamente las horas médicas para irlo a Santiago, como lo hacemos todos los años. De hecho, usted sabrá que esta enfermedad, a medida que va avanzando, los niños son requeridos con más anticipación en la capital. De hecho, nosotros llegamos hace 2 semanas de Santiago y tenemos que volver ahora en mayo y después tenemos que volver en noviembre. La preocupación que tenemos, Seremi, es que los niños, lamentablemente acá en la región, cuando ellos ya cumplen una mayoría de edad, no existen médicos para estos niños que cumplen la mayoría de edad. Tenemos niños que ya están en silla de ruedas, con oxígeno, dependientes de oxígeno y muy mal de salud, Seremi. Entonces no tenemos atención para los niños cuando son adultos, obligándonos a nosotros irnos de la región o irnos de hecho yo estoy pensando seriamente irme de la región, vivir en alguna cercanía de Santiago para cuando mi hijo cumpla la mayoría de edad tenga que estar recibiendo la atención. Patricio, estamos muy desesperados, Seremi, estamos muy preocupados. Pedimos una reunión con el director del hospital, que lamentablemente no ha respondido todavía al correo, pero créame que estamos desesperados, Seremi. No tenemos, de hecho, médicos que estén 100% dedicados a nosotros para la atención, Seremi. Pedimos hora para un escáner o para un rayo y los dan meses de espera. Entendemos la situación, Patricio, yo te conozco y conozco a tu hijo también, así que te responde el Seremi al aire. Gracias por la llamada, un abrazo. Muy amable, muchas gracias. Chao, buenos días. Gracias, Patricio. Bueno, Seremi, ¿qué respuesta le damos? Ya, a ver, sí, esto es un tema que no solo se da con los pacientes de fibrosis quística, sino que también con otras patologías. Es reconocer una situación que se va arrastrando durante mucho tiempo y que es la falta de especialistas en las regiones, ¿no es cierto? Si bien nosotros ahora con la inclusión del hospital de alto hospicio y con la atención ambulatoria vamos a tener posibilidad de tener más especialistas,
Me gustaría ver la posibilidad contigo, Cristian, de que tener el contacto de la persona para poder agendar una reunión. Yo me voy Patricio, a reunir con ellos. En interno ahí, mándame el WhatsApp. Y vamos a hacer la reunión con ellos y vamos a obtener la versión de todos, porque la idea es ojalá que no esté solo Patricio, sino que estén todos los padres de estos niños. Entonces, dentro de la próxima semana me comprometo a tener una reunión con el grupo de padres y ver qué posibilidades de solución tenemos ante eso. A propósito del caso de Patricio, pero también hay un caso que se conoció ayer por una publicación de la clínica Tarapacá. ¿Supo de aquello, no? Sí, ¿Qué pasó ahí? A ver, estamos, porque también yo no me puedo referir mucho porque hay una investigación por parte de Fiscalía. Nosotros el día de ayer nos hicieron llegar los antecedentes del caso de este niño, que más que nada lo supimos también por el tema de las redes sociales. Nosotros estamos siguiendo el caso, estamos viendo de qué manera podemos colaborar. Nuestra unidad de profesiones médicas está al tanto de la situación. Pero este tema, como bien lo decía, ya tiene un tinte más legal. ¿Ya? La investigación tiene que ir por ese curso. Nosotros como profesiones médicas, por ejemplo, velamos de que las instituciones, la infraestructura sea la adecuada para atender al personal, o sea, perdón, a la población. Pero cuando ya hay temas de mala praxis o de negligencia, ya escapa un poco de nuestras atribuciones. Por lo tanto, por eso lo toma Fiscalía y lo está investigando. Nosotros quedamos absolutamente dispuestos a lo que necesite Fiscalía en la investigación. ¿Ya está entonces la investigación abierta? Sí, ya está la investigación abierta. Ahí el niño falleció. Sí, lamentablemente. Y se habla de una mala práctica, al menos en el relato que la mamá hace sobre la situación. Y por lo tanto, por eso se lleva a investigación la situación. Hablemos del Hospital de Alto Hospicio. A propósito de la falta de especialistas, la falta de recinto del Hospital de Alto Hospicio va a comenzar a funcionar de manera parcelada, lo dijo el presidente de la República en su visita hace pocos días acá justamente en Alto Hospicio. No se va a hacer inauguración, pero va a comenzar a funcionar. Y eso ya está ocurriendo, vemos muy activas sus redes sociales, en fin. De hecho, nosotros ya desde el año pasado, desde que asumimos en marzo del 2022, comenzamos a ver la situación de trabajo con una mesa que hicimos junto con el Servicio de Salud y junto con el MOP para ver cuál era el proceso de instalación del Hospital de Alto Hospicio y obviamente dentro de nuestras tareas como los que autorizan o dan la autorización sanitaria para el funcionamiento del mismo. Hace un mes atrás, ¿no es cierto?, tuvimos las instrucciones de parte del Ministerio de que había que acelerar este proceso porque en realidad el Hospital de Alto Hospicio es una situación que nos viene a ayudar de gran forma a la falta de establecimientos de la red asistencial. A descongestionar el Torre Galdamia. Además que tenemos un solo hospital de alta complejidad. Por lo tanto, estamos bien contentos porque además en la visita de la ministra fuimos al Hospital de Alto Hospicio, observamos la puesta en marcha y ya está todo listo para efectuar la primera etapa del Hospital de Alto Hospicio, que es la atención ambulatoria, que es la atención de farmacia y la atención de medicina física y de rehabilitación. ¿Y eso ya se abre ahora? O sea, supuestamente dentro de esta semana, la próxima ya debería estarse abriendo para atender los personas. Están ya todos los funcionarios atendiendo. De hecho, en la visita con la ministra y con las personas de redes asistenciales nos dimos cuenta de que ya están los médicos, los dentistas, porque también, ¿verdad?, se abre dental. Están los dentistas, los médicos y la verdad... En la sinceridad, yo creo que vamos a tener un gran centro asistencial. De hecho, son casi 40.000, más de 40.000 metros cuadrados que están ya acondicionados para recibir a la población. Pero hay que entender que este es un proceso paulatino, ¿ya? Si bien no se habla de inauguración, estamos hablando de puesta en marcha, porque además en esta puesta en marcha es donde generalmente salen las cosas que hay que ir viendo, hay que ir arreglando los procesos, etcétera. Y esta puesta en marcha parte entonces con la atención ambulatoria. Ya en una segunda, tercera etapa vamos a ver temas de urgencia y de hospitalización. Pero así va a ir avanzando por lo menos llegar de aquí a fin de año. Aquí a fin de año ya entendemos, ojalá estar inaugurando con todas las secciones del hospital. Y entiendo que se están haciendo los procesos también de búsqueda de más profesionales para ir... Exacto, están los procesos de reclutamiento, ya está como la plana más, digamos, directiva, más de jefatura, ya está lista. Estamos en la búsqueda de profesionales, ya se han hecho los llamados a concurso, ya esos puestos están siendo ocupados
y ya pretendemos que cuando ya abra el hospital tengamos por lo menos la sección ambulatoria ya funcionando al 100%. Sí, a la gente que siga, hay una cuenta de Instagram del hospital, yo la comencé a seguir, hay harta información ahí permanentemente, se está entregando datos, información, así que yo lo recomiendo seguir la cuenta de Instagram del Hospital de Alto Piso como Chiche, nuevo. Exacto. Igual está ahí mostrándose, se está mostrando que está nuevo. De hecho, el día viernes pasado invitamos a las autoridades comunales y a los Ceremis, a todos los Ceremis, a hacer un recorrido por el Hospital de Alto Hospicio, y por lo menos la apreciación que tuvimos en ese momento es de que todos concordaban en que tenemos un gran hospital con una gran infraestructura y que tenemos un gran equipamiento para poder atender a la mayoría de las personas. Y por tanto un gran desafío de que esto esté de aquí a fin de año. Exacto. Al 100% al menos. Bueno, y obviamente también dentro de lo que conversamos en la avenida de la ministra y del presidente, salió también la necesidad de la provincia del Tamarugal. Y lo dijo el alcalde Richard Godoy, yo lo conversé con él y me planteó que en la reunión que tuvo él con el presidente, planteó la necesidad y no se descarta iniciar esta conversación de un tercer hospital para la región. Así es, estamos muy contentos de que este proyecto nazca dentro de la administración de este gobierno, ¿no es cierto? Porque creemos que viene también a zanjar un problema que durante mucho tiempo hemos tenido. O sea, yo fui enfermero en Pozo del Monte y reconocíamos las situaciones muchas veces de urgencia que se presentaban en la zona, y además que Pozo del Monte también pasa a ser como un punto neurálgico y estratégico, que es la de comunicar la provincia de Tamarugal, ¿no es cierto?, con la provincia de Iquique. Y es la capital provincial. Es la capital provincial. Entonces, por lo tanto, creemos que vamos todos trabajando para que esto se concrete en un futuro no muy lejano. Como bien tenemos claro, los hospitales no son de un gobierno porque son proyectos a muy largo plazo. Exacto. Pero que se está inaugurando en Alto Hospicio partió hace 2 gobiernos. Así es, pero... y este tercer gobierno lo va a inaugurar. Así es, pasa. Y nosotros pretendemos entonces instaurar esto, potenciarlo para que ya en los próximos administraciones ya se pueda ver concretado. ¿Y cómo se va a iniciar esto? ¿De cuándo? La idea es que comencemos ahora a verlos, a reunirnos, a ver las prefactibilidades, ver cuáles van a ser los procesos por los cuales tenemos que llevarlos a cabo. ¿Ahora sale con platas sectoriales? ¿Se espera el financiamiento sectorial o ahora que el gobierno regional tiene más atribuciones puede salir? Estamos esperando, claro. De hecho, nosotros ya tuvimos conversaciones con el gobernador. El gobernador siempre ha estado muy abierto a tener este hospital en la región del Tamarugal, si bien quizás va a ser un hospital de mediana complejidad o de baja complejidad en un comienzo, pero pretendemos de que vaya evolucionando para adaptarse a las necesidades de la población. Ya, está en proceso, al menos la discusión se va a iniciar ahora, a lo pronto. Las reuniones y todo aquello para ir finalmente a los procesos de los estudios de prefactibilidad y todo lo que tiene que iniciarse al menos. Ya, es una buena noticia. Y está lo otro de la red asistencial, entiendo que también se le comprometió algún tipo de SAPU o CEFAM al alcalde de Pica. Ya, lo que pasa es que, a ver, hay un trabajo que estamos haciendo, o que empezamos hace un tiempo atrás con las comunas, de que era solicitarles cuáles son los proyectos de mejora que tenían dentro de la red asistencial. Dentro de esos proyectos recibimos proyectos tanto de Camiña, de la ampliación del CEFAM de Camiña, como de la ampliación del CEFAM de Pica, donde vamos a poner ahí un tema con respecto a urgencia. Y eso obviamente ya está en estudio dentro de la Ceremi, ya se envió a gobierno regional y esperamos que pronto tengamos buenas noticias con eso y que obviamente nuestra labor y nuestro objetivo es apoyar a toda la salud municipal para poder mejorar la salud de la gente. Y potenciar la red asistencial. Así es. Conversamos con David Valle, el Ceremi de Salud de la región de Tarapacá. Ceremi, me pregunta Andrés, dice: hola Cristian, buenos días. ¿Le puedes preguntar al Ceremi si hay algún protocolo de atención para las personas que padecen COVID prolongado, ya que hay harto desconocimiento? Sí, sabemos de los casos de COVID prolongado. Nosotros, de hecho, tenemos que reunirnos con el servicio de salud para ver la situación de los pacientes que han tenido COVID, porque además hay que recordar que todos los pacientes que tienen algún tipo de secuelas por COVID están dentro de las patologías GES. Entonces, por lo tanto, hay que
hay que reunirme, y tengo que reunirme con la directora del Servicio de Salud, porque hay que recordar que redes asistenciales depende del Servicio de Salud, y ver cómo podemos mejorar ese tipo de atenciones para las personas con COVID prolongado. Haya información. Exacto. Y también, obviamente, para que nosotros como Seremi apoyar la información a esas personas con respecto a las atenciones dentro de la red. Respecto a lo que ocurre a propósito del COVID, en algún momento se habilitó el estadio Tierra Campeones para que hubiera una sección del hospital debajo, sí, con atención. ¿Eso se mantiene? Sí, lo estamos manteniendo en estos momentos. El servicio de salud está en una etapa paulatina de ir desocupando el estadio para poder entregar, pero esto también pasa por lo que hemos conversado hace un rato, que es la falta de recintos dentro de la red asistencial. Entonces creemos que ahora al tener el hospital de alto hospicio y dentro de estos años ya tener hospitalización abierta como etapa, creemos que ahí podemos generar la descongestión del estadio y ahí podemos obtener ya... ¿Y eso podría ocurrir cuándo? Dentro de este año esperamos que ya... ¿Se va a mantener por lo menos por ahora? Sí, por lo menos por ahora. ¿Y cuántas camas tiene el estadio? El estadio en estos momentos está cerca de las 50 camas. ¿50 camas? Sí, pero hay ¿cuántas ocupadas? Debe haber como un 30%, 40% de camas ocupadas. Ya, pero 50 camas igual es harto. Sí. Una sección. ¿Así siempre estuvo con tanta cama? Sí, porque acuérdate que tenía más de una habitación el estadio donde, o sea, más, yo le digo habitación, pero más de un box de atención de camas. Ahora, las personas que están ahí son personas que tienen tratamientos no de mayor consideración, sino no son tratamientos, o personas que necesitan una alta atención, como por ejemplo una UTI, una UCI, ya, claro, o en médicos quirúrgicos más graves, pero sí son personas que necesitan estar hospitalizadas, de pronto son personas que necesitan tratamientos endovenosos o algún tipo de medicación. Y pasan por ahí. Y pasan por ahí, pero obviamente todos los pacientes que están en el estadio están con personal adecuado, con médicos, con una enfermera y con todo el personal necesario para poder atenderse. Bien, conversamos con el Seremi de Salud de la región, David Valle. Comenzó a regir la ley TEA. ¿Cómo se opera con esta ley TEA? ¿Tiene que ver con salud esto? Sí, tiene que ver con salud. De hecho, nosotros estamos ya en el proceso de llamar a las mesas de trabajo. Este es un tema que incluso va... Porque, a ver, hay que ser súper claro. En años anteriores no teníamos un diagnóstico de la cantidad de niños TEA, no se había hecho, por ejemplo, una encuesta con respecto a cuántos habían. Y ahora el primer paso es generar este diagnóstico. Se va a incluir dentro de la encuesta nacional infantil el tema de la de los trastornos del espectro autista, y con eso ya vamos a tener datos frescos y nuevos. Nosotros estamos ya empezando también a ver que vamos a tener que llamar a reuniones, porque el TEA no es solamente de salud, el TEA también trabaja con educación, hay un trabajo, exacto, entonces hay un trabajo intersectorial, y eso es lo que tenemos que llamar a la mesa, empezar a trabajar, ver cuáles son las responsabilidades de cada uno de los actores que vamos a trabajar en esta mesa, y ya empezar a... Educación para el tema de los programas PIE que hay. Exacto, el tema, por ejemplo, de APS, porque nosotros como salud, muchas de las personas con trastorno del espectro autista a nivel nacional se atienden en la atención primaria, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, también tenemos que trabajar con la atención primaria en esto, en el tema de la pesquisa, cuáles van a ser los protocolos. Se viene un trabajo intenso con respecto al trastorno del espectro autista. Yo quería preguntar hace un rato a propósito de la cobertura que tenemos en la región, la falta de hospitales o clínicas. ¿Cómo las clínicas privadas? Tenemos 2 clínicas privadas, ¿sí? ¿2? Sí. En Iquique, ¿no? 2. Y que hay una en el Pozo Almonte, ¿no? Había una clínica en Pozo Almonte antes, no sé si hoy día ya no existe. Bueno, las dos de Iquique al menos, que han ido creciendo. ¿Logran dar cobertura dentro de lo necesario? Por acá me pregunta Sandra, me dice, Cristian, pregúntale a Seremi, ¿por qué en las clínicas de Iquique no hay pediatras en las urgencias? ¿Habrá alguna normativa que permita aquello? O sea, las clínicas tienen la facultad de tener especialistas. Eso no tiene ninguna duda. Si no lo tienen, en realidad yo desconozco, no he tenido, no
no tengo tanta injerencia en el sector privado, ya, si bien tenemos buenas relaciones, nos hemos reunido con el director de la clínica Iquique, con el rector de la con el director, perdón, de la clínica Tarapacá, con sus directores médicos, etcétera. Tenemos muy buena relación, pero las políticas internas de las clínicas las manejan las clínicas. Nosotros supervigilamos esas situaciones, pero ellos son los que manejan cuáles son sus protocolos, sus procesos, sus contrataciones, etcétera. Entonces, claro, aquí tenemos 2 clínicas que ayudan de manera importante a descongestionar la red asistencial, pero claro, las especialidades y lo que ellos ofrezcan como prestaciones son parte de sus políticas internas. Yo sé que a lo mejor no está dentro de sus facultades, Seremi, pero se lo pregunto igual. Yo siempre me he preguntado por qué no hay aquí en la región la instalación de un centro privado de mayor complejidad, un hospital clínico de la no sé qué, de la universidad no sé cuánto, en fin, para no decir ningún nombre en particular, pero la gente sabe a qué me refiero, de alta complejidad, porque tenemos una población flotante importante por el tema de la minería, la construcción de proyectos mineros de relevancia por los próximos 10 o 15 años, por lo menos. O sea, estamos con una situación de siempre mucha gente. ¿Y cómo no hay una visión de decir, oye, ¿por qué no instalamos algo en el lado sur de Iquique, privado, de alto nivel? La verdad... La gente tiene que estar volando a Santiago. Así es, la verdad, nosotros estamos dispuestos, estamos dispuestos a que si existe alguna interesado en hacerlo, trabajar juntos con ellos. ¿Y cómo se hace eso con el gobernador regional, ir a buscar inversionistas a Santiago? Claro, hay que hacer, ¿no?, un trabajo para poder traer, porque esos son, como bien dices tú, son inversiones grandes. Oye, con bienes nacionales tenemos un terreno, le podemos pasar, claro, entonces, hacer toda la vuelta. Nosotros podemos hacer el trabajo que nos corresponde desde el nivel estatal. Y no tenemos ningún problema en poder trabajar en eso. Yo creo que existe la disposición. El tema está en que, claro, ¿cómo hacemos que esos inversionistas vengan a nuestra región? Claro. El tema está en que nosotros en Chile tenemos una situación que viene de mucho tiempo y que es este tema de la centralización, donde el Santiago o lo que está alrededor de Santiago, ¿no es cierto?, tiene como más interés para los inversores porque... por la cantidad de gente. Por la cantidad de gente, claro, exactamente. Claro. Nosotros no tenemos una población tan grande, si bien tenemos una población con altas necesidades, y quizás ahí toca llamar a los inversionistas y decirle, si bien no tenemos una población con tanta gente, o una región con tanta población, pero sí tenemos necesidades importantes. Y tenemos inversión privada importante en otras materias. Exacto. Por tanto, a eso lo dijo incluso el presidente Boric, la región con mayor inversión privada del país. Así es. Seremi, la vacunación escolar, ¿también comienza por estos días vacunación escolar contra la influenza? Sí, contra la influenza, y también estamos llamando, porque aquí hay un tema súper particular que nos tocó enfrentar el año pasado, que es que muchas veces los padres no nos enviaban los consentimientos informados para la vacunación por COVID. La firma, ¿no es cierto? Porque hay que entender que la vacuna del COVID es una vacuna voluntaria. Entonces, por lo tanto, para que los equipos de vacunación puedan vacunar, tienen que tener un consentimiento informado por parte de los padres. La vacuna, y lo vuelvo a repetir, yo creo que ya parezco disco rayado, la vacuna es absolutamente segura. Es segura, de hecho, usted puede colocarse la vacuna junto con la vacuna de la influenza, una en cada brazo, y eso no va a traer mayores complicaciones, ¿ya? De hecho, yo lo he hecho, yo soy paciente crónico y tengo mis 2 vacunas y me las coloqué al mismo tiempo. Claro, obviamente, para algunas personas que son más susceptibles va a tener ciertas reacciones adversas. Sí, yo pasado, igual me puse las 2 al mismo tiempo. Pero son mínimas, las reacciones adversas. Entonces, seguimos llamando a la población de que se coloque las vacunas, de que les dé el consentimiento a sus alumnos para que puedan vacunarse en los establecimientos educacionales. ¿Y esa es la de COVID o la de influenza? La de COVID, porque la de influenza se coloca. Pero la de COVID... ¿Y se está haciendo con los colegios la de COVID? Sí, bien. Sí, tenemos que llevarlo. ¿Y eso comenzó? Que llevarlo. Sí, comienza ahora, después del 17 de marzo, comenzamos las vacunaciones con temas de influenza. Entonces, ahí también vamos a llevar la de COVID. Y los papás tienen que revisar entonces si al hijo le toca o no le toca. Así es, el tema de me vacuno. Porque los niños igual son los 6 meses, ¿no? Los niños son 6 meses, pero en los niños estamos viendo sobre todo que se actualice el esquema primario. Porque tenemos muchos niños que no han actualizado su esquema primario, no tienen las vacunas de refuerzo, y esos son los que llevamos a los colegios junto con la vacuna de influenza. Ya, para que no se malentienda. Entonces el niño podría vacunarse perfectamente con las 2. Ningún problema. Ningún problema. Ya, los papás tienen que dar la autorización, ¿no? Así es.
Ya, súper importante, ¿ah? Es tremendamente importante. Perdón, disculpa, Cristian, y de hecho nosotros también vamos a estar yendo a los colegios ahí apoyando las campañas de vacunación de los centros de salud, porque creemos que es importante. Por ahí escuché más temprano en la radio que se visibilice el trabajo de los Ceremi, y nosotros obviamente estamos en terreno trabajando para eso. No, sí, lo decíamos por otras autoridades. Sí, porque uno igual sabe quiénes se visibilizan y quiénes están en terreno, y hay quienes no lo están haciendo. O sea, de verdad, no quiero ser acá porque usted está al frente mío, sino que uno sabe esto y se da cuenta. Se nota. O no se nota, así de simple. De hecho, Rogelio por acá dice: saludos para el Ceremi, se le recuerda en Pozo Almonte, Rogelio Contreras. Don Rogelio, un cariñoso saludo para él. De Pozo Almonte lo están saludando. Bien, pues Ceremi, la vacunación escolar es tremendamente importante, así que los papás y las mamás que están escuchando hasta ahora, que van de vuelta con sus niños después de haberlos dejado en el colegio, que sepan que la próxima semana ya comienza el proceso de vacunación de COVID, ponerse al día con la que están faltando, y la de influenza. Lo otro también, estamos haciendo una campaña para que las mamás lleven a los niños a los controles de niños sanos en el consultorio y también coloquen las vacunas, porque hemos visto que muchas veces se coloca la primera vacuna, ¿no es cierto? Y la vacuna de refuerzo, que a veces son como a los 5, 6 años, etcétera, se olvidan. Como que solo colocan la primera vacuna y la vacuna de refuerzo no. Entonces, en esa misma campaña estamos trabajando para que las madres lleven a sus hijos a cumplir los calendarios de vacunación a los centros de salud. Hay que reconocer, y también cuando los niños son más pequeños, muchas veces se colocan 3 o 4 vacunas, ¿no es cierto?, piernas y brazos, y no se genera una mayor complejidad en niños pequeños, de 12, 18 meses. Entonces, lo mismo va para las personas adultas y para los niños mayores en este tema de colocarse junto a la vacuna de COVID y la de influenza. Bien, pues está la vacunación de COVID, que la gente tiene que seguir realizando, no olvidarlo, porque la vacuna es la que te provoca finalmente un escudo para que no te agraves con la enfermedad, que viene siendo un resfrío más fuerte hoy día. Así es. Entre comillas, sí que estás bien vacunado con los esquemas correspondientes, y la vacuna de influenza para los grupos etarios correspondientes, que esa también es por una cuestión de cobertura, de recursos, ¿no? No se vacuna a toda la población, pero el que quiera comprarla la puede comprar. Exacto, la vacuna de influenza está en la farmacia. Si quieren ir a comprarla, y no está dentro de los grupos objetivos. Y los grupos objetivos ya los conocemos: las mujeres embarazadas, los niños, adultos mayores, pacientes crónicos, inmunocomprometidos, etc. ¿Qué se nos queda por decir, Ceremi? Nada, pues muchas gracias, darte las gracias, porque realmente creemos que los espacios con los medios de comunicación nos ayudan mucho a nuestro trabajo, y nada, pues que la gente se vaya a vacunar, que la gente se siga cuidando, sobre todo en el inicio de este año escolar y en este año 2023, que no sabemos cómo se nos viene el invierno. Y ahora está medio fresco ya. Exacto. La mañana ya está un poquito más fresca la cosa. Ya, Ceremi, David Valle, Ceremi de Salud de la región de Tarapacá. Gracias por la conversación, que le vaya muy bien. Buenos Gracias, Cristian. Chao. Chao. ¿Y tú, estás en el radio urbano? ¿Estás en el radio urbano?